Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Los saludamos en este 4 de julio para hablarles, por supuesto, de la noticia que reveló Semana en exclusiva, la confesión de Óscar Iván Zuluaga, unos audios o una conversación mejor de Daniel García Arizabaleta con Zuluaga, en donde se destapa toda la verdad de lo que ocurrió con el ingreso de dinero de Odebrecht a esa campaña presidencial en 2014. Y tenemos a un invitado muy especial para hablarnos de algo que ocurrió en el Consejo Nacional Electoral. Estamos hablando del ex magistrado Armando Noboa. Ex magistrado, bienvenido a Semana, ¿cómo está? Diego, buenas tardes a usted y a todos los seguidores de la revista Semana. De antemano, gracias por la invitación. Bueno, pues doctor Noboa, lo invitamos porque hay muchas cosas que todavía están, digamos, por resolver. Una de ellas, el Consejo Nacional Electoral, en donde se archivó la investigación en contra de la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Dijo Carlos Camargo, quien era el ponente o elaboró la ponencia, que no se encontraron méritos, pero usted siempre advirtió que algo no andaba bien. Recordemos ese momento. Bueno, Diego, recordemos que Carlos Camargo ordenó abrir una investigación contra la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Ciertamente adelantó unas pruebas, pero por lo que yo pude observar fueron unas pruebas muy superficiales, declaraciones, testimonios de las personas directamente involucradas en el episodio, y obviamente por esa vía no se podría llegar a la verdad de lo sucedido en relación a la financiación de la campaña. Posteriormente, su despacho llevó a consideración de la sala un proyecto de resolución que ordenaba dar por terminada la investigación, absolviendo tanto al candidato, al partido, como a los directivos de la misma campaña. La decisión fue adoptada por el Consejo Nacional Electoral con 1 o 2 salvamentos de voto. Posteriormente, la Procuraduría General de la Nación presentó un recurso de reposición. Carlos Camacho ya se había retirado del Consejo Electoral y ese recurso de reposición se decidió un mes antes de que terminara el periodo institucional del Consejo. De tal suerte que el Consejo no adelantó las investigaciones con el rigor que ameritaba la situación, y la verdad de lo ocurrido está plasmado en forma resumida en las declaraciones del hoy registrador Alexander Vega. Esto debe quedar en tabla, es decir, no investigar la campaña de Zuluaga, no investigar la campaña de Santos, dejar eso sin profundizar en la investigación para absolver a esos partidos y a las campañas. Paradójicamente, Diego, la única persona que en ese momento terminó siendo investigado fui yo, porque la sala plena del Consejo presentó un denuncio penal contra mí porque me separé y critiqué la manera en que el Consejo venía adelantando esas investigaciones. Doctor Noboa, ¿quién lo denunció a usted? Porque es que es bueno recordar todo lo que pasó. ¿Quién lo denunció a usted? Fue una denuncia que salió del magistrado Felipe García, que después fue nombrado embajador en los Países Bajos, en Europa. Esa, digamos, denuncia fue acompañada por la sala, fue presentada ante la Fiscalía y con una velocidad que a mí me sorprendió. Me llamaron a indagatoria muy rápidamente, tal vez con el propósito de que yo, advertido de la intervención de la Fiscalía, guardara silencio sobre lo que estaba ocurriendo en el Consejo Electoral. Recordemos que Alexander Vega leyó un comunicado
originado en Otto Bula, que estaba recluido en las instalaciones de la Fiscalía en relación con la campaña del presidente Santos, con el propósito de tergiversar lo que estaba ocurriendo. Y de ahí para allá, lo que creo que ocurrió fue un verdadero pacto de silencio, un acuerdo para la impunidad de ambas campañas, con la finalidad de que las investigaciones del Consejo no buscaran la verdad, sino ocultaran la responsabilidad de los involucrados en la situación. Pero las pruebas que estaban sobre la mesa a raíz de la publicación de un comunicado de prensa del Tribunal de Justicia de Nueva York eran clarísimas. Ambas campañas estaban involucradas en financiaciones irregulares por parte de la multinacional Odebrecht a través de una oficina, la Oficina de Estructuraciones de Financiación de las Campañas, que operó en varios países de América Latina. Doctor Noboa, ¿qué ocurrió en el Consejo Nacional Electoral? Es decir, el magistrado Carlos Camargo en su momento elaboró la ponencia y pidió a la Sala Plena archivar la investigación, supuestamente por no haber encontrado mérito. Sin embargo, años después, vemos estos audios que revela Semana, en donde Óscar Iván Zuluaga confiesa y cuenta cómo se recibió el dinero y además las estrategias para ocultarle a la justicia pues toda la información. En ese sentido, doctor Noboa, el papel del Consejo Nacional Electoral pues queda en entredicho, ¿no? Por más que sea un tema administrativo. Sí, así es, Diego, es un tema sobre el cual recurrentemente hay que volver, porque el diseño institucional del Consejo Nacional Electoral, recordemos que sus integrantes son elegidos en el Congreso en pleno en la misma proporción en que están representados los partidos en las cámaras legislativas, lleva a que los miembros del Consejo Electoral no sean magistrados, no sean consejeros autónomos, independientes de los partidos, sino que en muchos casos se convierten en operadores políticos en el órgano de control electoral de los propios partidos. De tal manera que los más beneficiados con ese diseño son los partidos que, por lo general, en muchos casos, no digo que todos, son muy laxos con el sistema de financiación de las campañas. Les interesa ganar a cualquier costo la campaña, capturar cargos en el Congreso o en la rama ejecutiva del poder público, y eso lleva a que se incurran en prácticas indecorosas de corrupción, y a veces en grandes operaciones de ocultamiento de financiación ilegal de las mismas. Es lo que vimos en el caso de Odebrecht. El presidente del Consejo Electoral en ese entonces, Alexander Vega, según los audios revelados por Semana, le planteó él como presidente del Consejo Nacional Electoral que esas investigaciones deberían textualmente quedar en tabla, es decir, hagámonos pasitos. Ni se investiga la campaña de Santos, ni se investiga la campaña de Zuluaga, vamos a archivar ambos expedientes, que fue lo que ocurrió, a pesar de que el Consejo Electoral, si se hubiese apoyado en la Fiscalía, si se hubiese apoyado en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, si se hubiese apoyado en las autoridades judiciales de Brasil, hubiera encontrado pues lo que ya estaba advertido, la creación de oficinas en terceros países, offshore, en donde Odebrecht depositaba dineros para una y otra campaña con el propósito de capturar la contratación pública en Colombia. Hubo una burla a la democracia colombiana y es lamentable
que la cabeza visible de la organización electoral esté tan triste y vergonzosamente involucrado en ese episodio. Sí, pero mire, doctor Novoa, digamos, lo del registrador Vega, quien ya ha sido mencionado en estos audios, pues muy seguramente las autoridades pues van a determinar qué pasa allí, pero quiero preguntarle por Carlos Camargo, porque lo hemos buscado y él dice, mire, eso fue una decisión colectiva, es decir, él habla de la sala plena y no asume una responsabilidad, y él tiene la razón en que la sala plena vota, pero quien lleva la ponencia es él. En ese sentido, tal vez quiera como lavarse las manos. Sí, yo creo que el ponente es el conductor de la investigación, es el que debe decretar las pruebas, es el que debe dirigir la investigación, es el que debe tomar las declaraciones, es quien interroga a los involucrados, es el que recaba la información, busca los documentos, adelanta las pesquisas que deba adelantar y lleva a la sala un proyecto que en algunos casos sus integrantes no examinan en detalle, y pues aquí yo creo que había en la sala en su mayoría un acuerdo para no adelantar en las investigaciones. Entonces lo que hizo Carlos Camargo fue una operación de encubrimiento de unos delitos que estaban puestos sobre la mesa y cuyas evidencias nosotros pusimos de presente en el mes de febrero, enero del 2017. Nosotros tradujimos el comunicado de prensa del Departamento de Justicia, lo llevamos a la sala plena, presentamos un documento de metodología para adelantar la investigación, inmediatamente fuimos recusados, se consideró que yo estaba prejuzgando, que estaba adelantando un concepto, que me interesaba afectar las campañas siendo magistrado elegido por las minorías, lo cual no era cierto, y decidieron recusarme y apartarme tanto de la campaña de Santos como de la campaña de Zuluaga. La única voz disonante en la sala era yo, y por consiguiente una vez separado de sus deliberaciones, pues tomaban las decisiones como era más conveniente a ambas campañas. Doctor Novoa, ya con el paso del tiempo y con la confesión de Oscar Iván Zuluaga, digamos, el tema de Juan Manuel Santos, hay unos temas puntuales, ya también hay jurisprudencia, ya vemos así de ese asunto, pero pues digamos que eso es otro tema aparte de esto, que también es un tema bastante extenso. Pero con el paso del tiempo, doctor Novoa, ¿ya entiende usted o le confirma por qué usted era una persona incómoda en el Consejo Nacional Electoral? Porque a fin de cuentas, con el tiempo se le está dando la razón a todo lo que usted decía. Sí, señor Diego. Bueno, nosotros teníamos una preocupación muy grande porque la opinión pública se enterara de lo que estaba ocurriendo al interior de la sala plena del Consejo Electoral. Llamamos la atención sobre la necesidad de que sus deliberaciones, el orden del día, tratándose de un tema de interés público, fueran objeto del principio de publicidad, que interviniera activamente el Ministerio Público, que las organizaciones no gubernamentales no descuidaran el asunto, que el Consejo Electoral adelantara sus competencias en los términos que establecía la ley. Insistimos en que la ley de garantías electorales indicaba que en cualquier momento el Consejo Electoral podría reabrir investigaciones porque sus decisiones no eran objeto de cosa juzgada, que es un principio que aplica en el sistema judicial, no en las investigaciones administrativas. Y bueno, la filtración de esas conversaciones están mostrando que desafortunadamente, hay que decirlo, teníamos razón, y ojalá esa investigación llegue a fondo y se tomen las medidas sancionatorias
no solamente contra el candidato, sino contra el partido, el gerente, el staff de dirección de esa campaña, porque es lo que establece la ley y la Constitución. Pues ahí sí veremos a ver qué ocurre, pero digamos, doctor Novoa, que el Consejo Nacional Electoral sí queda, pues digamos, por decirlo menos, mal parado en relación o con relación mejor a estos asuntos con Odebrecht. Y ahora también cuando se empieza a adelantar una investigación contra la campaña del presidente Gustavo Petro. Yo no sé si usted esté de fondo, doctor Novoa, pero de fondo lo que debería haber es una reforma del Consejo Nacional Electoral para de verdad adelantar investigaciones pues juiciosas, ¿no? Acá la ley debe ser para todo el mundo. Sin un organismo electoral independiente y autónomo de los partidos, sean ellos de izquierda, de derecha, de los partidos de gobierno o de oposición, su labor investigativa y de control a la actividad electoral y política de los partidos queda siempre con una mancha de duda. En los acuerdos de paz del año 2016 se estableció que era necesario y urgente cambiar el origen de la nominación de los miembros del Consejo Nacional Electoral, y 6-7 años después esa reforma no se ha podido adelantar por la resistencia que hay en el Congreso. Un Consejo Electoral con estas características es muy funcional a una práctica de impunidad electoral, y la primera conclusión que debería extraerse de esto es que en la siguiente legislatura debería presentarse un proyecto de reforma constitucional que modifique la composición, el origen de la elección de sus miembros, para garantizar que quienes lleguen allí no sean agentes de los partidos, sino que tengan una vocación de servicio, de neutralidad, de independencia y de autonomía de los partidos. Sin eso podemos tener las mejores leyes, pero si estas no se cumplen, no hay una autoridad persuasiva que haga eficaz esos mandatos, pues no va a suceder nada con la financiación irregular de las campañas electorales. Pues ahí sí usted tiene toda la razón, doctor Novoa. Realmente el Consejo Nacional Electoral queda en el peor de los escenarios. Carlos Camargo dice que seguramente después de que se archivó la investigación hubo hechos sobrevinientes, pero si uno ve o escucha o lee la confesión de Oscar Iván Zuluaga, sencillamente fue que taparon todo. Y eso fue lo que ocurrió, y durante años, dice el mismo Zuluaga, había un pacto de sangre que se rompió, y se está enterando el país de todo lo que ocurrió, de que sí ingresó dinero de Odebrecht. Pues doctor Armando Novoa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Semana. A usted, Diego, gracias por la invitación y feliz tarde. Y a ustedes también muchas gracias por estar con nosotros. Ya saben, toda la información en www.semana.com, y la cita con nosotros es a través de nuestras redes sociales. Que tengan buena tarde.